analizar cómo, primeramente, qué es Hallyu y a qué nos referimos con esto. Y entonces hoy vamos a tratar ya de ligar este fenómeno a la promoción, ¿no?, cultural que hace Corea y que parte, ¿no?, obviamente de esa política cultural que habíamos estado hablando. Y vamos a explicar cómo surge este pues llamado fenómeno cultural, pero también ha tenido otras connotaciones, ¿no? Como para tratar de explicar qué es en realidad. Es un fenómeno pues nuevo, relativamente nuevo, contemporáneo, que es una consecuencia también, como habíamos estado mencionando, pues de esta globalización, y que ha tenido muchísimo más presencia, ¿no?, en los últimos, yo digo que en México, en los últimos 10 años, ¿no? Sin embargo, y aunque aquí lo vamos a abordar como fenómeno cultural para un poco entender cómo es que se da, también hay otras connotaciones que se han tratado de hacer, ¿no?, como una forma de teorizar un poco lo que sucede. Y se ha tratado de explicar con conceptos como soft power o poder blando, o también por ahí en algún momento leí algunos escritos de autores chinos, ¿no?, que lo han también definido como imperialismo cultural, ¿no? Bueno, no lo han definido tal cual ellos, sino que retoman esa definición del gobierno chino, ¿no? Y bueno, vamos hoy a tratar un poquito de explicar esta parte y cualquier cosa me pueden poner en el comentario y lo vemos en un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué es Hallyu? Hallyu literalmente se refiere a un fenómeno cultural coreano, ¿no?, que difunde parte de la cultura popular coreana en diversas partes del mundo. Básicamente refiere a la locura, de los jóvenes chinos por los productos culturales o de entretenimiento coreanos que llegan a la China continental a finales de la década de los 90. Como habíamos visto hasta la sesión pasada, que pues este sector de la industria del entretenimiento coreana empieza a expandirse justamente a finales de la década de los 90, cuando pues desde el gobierno se implementan estrategias para la promoción cultural, pero también para la venta de todos estos productos que se producían en Corea. Y también habíamos dicho que su primer mercado fue China, ¿no? Incluso mencionábamos que mucho, ¿no?, del éxito o de este boom, de este impacto grande, ¿no?, que logra tener Hallyu en un principio, pues está relacionado a las dimensiones de China también, ¿no? Habíamos mencionado que no era lo mismo impactar en una sociedad china que no sé si tenga el dato correcto, pero que pues será la segunda o primera, ¿no?, en población del mundo, a impactar en un país chiquitito, ¿no?, como Belice, por ejemplo. Entonces, que obviamente el tener un mercado tan grande, pues magnificó, ¿no?, el fenómeno que después los coreanos van a retomar. Entonces, básicamente, literalmente, la palabra refiere a la locura de los jóvenes chinos por los productos de entretenimiento coreanos. Surge a finales de los 90 y inicia, una vez que pega en China, inicia también su difusión hacia Japón y después hacia el sudeste de Asia. Es un fenómeno, ¿no?, que se origina entre el público joven, aunque también dependiendo de las fases que va teniendo y de las sociedades, también se llegó a consumir por amas de casa, ¿no?, mujeres más maduras, por ejemplo, muy particularmente en el caso de Japón, pero luego también se reproduce en el caso de México, pues son las que empiezan a consumir sobre todo las telenovelas, ¿no?
Y bueno, aunque se difunde principalmente en Asia, ¿no? Primeramente China, luego Japón, luego sudeste asiático, cuando el gobierno empieza a darse cuenta, ¿no? De lo que implica la promoción a través de estos productos culturales de Corea, también empiezan a planear cómo difundirlo y cómo llevarlo hacia otros, ¿no? Y entonces lo intentan llevar hacia África, hacia Medio Oriente, hacia Europa y hacia el continente americano, ¿no? Ellos dividen América como haciendo esta oda, ¿no? Que tienen por los Estados Unidos de América Latina. Erróneamente catalogan a México como Sudamérica, ¿no? Hasta que de repente les dices, oye, somos parte de América del Norte, ¿eh? Y ya como que reafirman su geografía y nos ponen en el costal de América Latina, ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros no estábamos integrados como en esa primera fase que se dio principalmente hacia Asia. Esto es muy importante para entender el origen de Hallyu, porque mucha gente asocia a Hallyu como un fenómeno que surge en Corea, y eso es total y absolutamente erróneo. Hallyu significa, y ahorita lo van a ver, literalmente hola coreana, pero es una palabra que en origen surge en China, no en Corea. Y esa palabra, si ustedes se dan cuenta aquí, en chino, aquí está la palabra como se escribía en letras chinas, en caracteres chinos, y acá está la forma en la que se adapta después al coreano, ¿no? Entonces, la palabra original, el primer carácter que ustedes ven aquí, se pronuncia han, ¿no? El segundo se pronuncia ryu, y ustedes cuando juntan el sonido, suena Hallyu, ¿no? Y ese primer carácter que usan en China hacía referencia al frío o a freezing, como congelante, ¿no? Y el segundo carácter hace referencia a wave, a ola, ¿no? Entonces, digamos que esa palabra original, que es la que realmente se usa en China primeramente, quería hacer referencia a que otra cultura estaba penetrando profundamente en la cultura propia, ¿no? En la cultura local. Entonces era como algo que venía, ¿no? Como una ola, ¿no? Pero también esto nos habla de la forma en la que llegaron los productos coreanos a China y la forma en la que esa ola cultural, ¿no? O esos productos culturales impactaron en la población joven. Entonces, ¿qué hacía esa ola o ese flujo cultural, ¿no? Que llegaba desde Corea? Pues congelaba a los chavitos, ¿no? O sea, los dejaba así como, wow, ¿no? Y entonces por eso surge esa palabra, ¿no? Que en realidad quería decir ola congelante, porque refería a que los chicos o a los jóvenes que lo consumían se quedaban helados, ¿no? Se quedaban así como, wow, qué padre. Entonces, de esa palabra original, que es a partir de la que se genera este vocablo Hallyu, se hace una adaptación posterior que hace referencia y que es la que después se usa en Corea, ¿no? Y que mantiene el mismo sonido, mantiene la misma fonética que la primer palabra. Les había mencionado que este primer carácter se pronuncia Han y este segundo se pronuncia Ryu. Y entonces, en ese segundo vocablo que surge de esa misma de esa palabra, se mantiene el mismo sonido, pero cambia el significado. Entonces, lo que cambian es el primer carácter, que se sigue pronunciando Han, pero que ahora significa Corea. Si se fijan, es un carácter diferente. Y aunque mantiene la misma pronunciación, cambia y cambia de manera muy interesante, porque entonces ahora refiere a Han, al pueblo Han. ¿Se acuerdan que en las primeras clases habíamos dicho que el nombre de Corea era Tehanmingu, ¿no? El país del gran pueblo Han. Ese Han
es el mismo que ven aquí. Y entonces mantienen este carácter que va a hacer referencia a lo coreano, ¿no? Y mantienen el segundo carácter que sigue siendo Ryu, ¿no? Entonces se pronuncia de la misma forma Hallyu, aunque se escribe Han-Ryu, la pronunciación es Hallyu. Y entonces así es como surge esta palabra que después empieza a tener un uso mucho más comercial en Corea, y que lo toman también como estandarte de este impacto que estaban teniendo los productos culturales en China. Y entonces se convierte en ola coreana, ¿no? Ya no en ola congelante, sino específicamente en ola coreana. Y digamos que a partir de ahí se queda esta palabra. Cuando esta palabra empieza a tener uso, tiene un boom impresionante en China, ¿no? Un uso muy, muy frecuente en China. Y entonces los coreanos empiezan a identificar ese fenómeno cultural, ¿no? Que están teniendo los productos culturales coreanos en China con esta palabra. Y todo en Corea se inunda de Hallyu. Todo es Hallyu. Así como hoy todo es K-pop, no sé, sports, K-food, K, no sé qué, todo K coreano, que ya es una forma mucho más japonizada, ¿no? Porque antes de que los coreanos agarraran esta forma de K, bla, 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 pues ya existía el J-pop y el J no sé qué y el J no sé cuándo. Entonces también ahí pues podemos ver que se influencian también de otras formas, ¿no? Y que en mucho, en la actualidad, pues la estrategia cultural coreana tiene todo que ver con la estrategia cultural japonesa que impactó en los 80s y los 90s. Y de la que se han desprendido también, pues muchísimos seguidores de lo coreano, ¿no? Que llegan como a lo japonés y luego, ¿no? Se quedan ahí atrapados con lo coreano. ¿Por qué? Porque en la actualidad, digamos que lo coreano tiene mucho más difusión y mucho más presencia internacional por la dinámica de la industria misma que, pues que en su momento Japón no tuvo, porque el periodo en el que pegó lo japonés, pues todavía no estábamos tan interconectados, ni tampoco había producción así como desbocada a como existe hoy, ¿no? Entonces, cada cosa pues tiene un impacto dependiendo también del tiempo, del momento en el que se da. Pero bueno, entonces, así es como surge la palabra Hallyu, ¿no? Y que hace referencia a la locura o al gusto de los jóvenes por los productos culturales coreanos. Como habíamos mencionado en sesiones anteriores, esto se da como el resultado de pues las recomendaciones que dan los asesores al gobierno para promover la producción de los medios de comunicación y culturales como una industria estratégica nacional. En el 95 llegan estos primeros productos, telenovelas y música a China y se inicia un proceso de popularización de los productos de entretenimiento coreanos. En el 99, el presidente Kim Dae-jung establece una ley para la promoción de la industria cultural. Hallyu, así es como se escribe en coreano. Para los que saben coreano, pues lo pueden entender fácil. Para los que no, esto es Hallyu en coreano. Y en el año 2000, el periódico The People's Daily acuña la palabra Hallyu, ¿no? Pero es un periódico chino, no es un periódico coreano. Ya para el 2004, del 2000 que se acuña este vocablo, ¿no? Hasta el 2004, el gobierno coreano, entonces, pasaron 4 años, retoma la popularidad de Hallyu para la promoción y, pues, tanto de la industria cultural como de la imagen del país. Ahora, Hallyu como estrategia de popularización de Corea. Cuando nosotros tocamos siempre este tema en pláticas o en conferencias, es muy interesante ver en mucho la reacción pues de los jóvenes, ¿no? Que de alguna manera no han tenido el tiempo, ¿no? Quizá, o el entrenamiento de alguna forma, y digo, no es fácil, obviamente nos lleva años,
estudiar y enfocarnos en un tema particular, ¿no? Pero de repente les cuesta un poco de trabajo quizá aceptar o ver esa otra parte, ¿no? De lo que es Hallyu, de lo que es la ola coreana, que a lo mejor hoy, y como menciono por ahí en un escrito que estaba haciendo, quizá el vocablo ya está empezando a pasar de moda como Hallyu, ¿no? Más bien ahora está transitando hacia otros vocablos, hacia otras palabras que definen más cercanamente lo que se consume, ¿no? Ya casi todo va relacionado con K-pop, independientemente de todo lo que tiene que ver con el Hallyu. Es diferente, ¿por qué? Porque aunque Hallyu emerge de los productos culturales y del entretenimiento, cuando el gobierno intercede, se integran otros elementos selectivamente escogidos de la cultura coreana y se integran para la promoción de la cultura coreana en el espacio global internacional, pero también para promover una imagen particular y específica del país, ¿no? De la República de Corea. Entonces, Hallyu, digamos que va a contener, aunque en origen se forma de este fervor de los jóvenes chinos por los productos culturales coreanos, transita esa misma palabra y empieza, ¿no?, a acaparar más elementos. Y entonces ahí es donde empiezan a categorizarlo como cultura popular, ¿no? También ya en una sesión previa habíamos visto que no es lo mismo la cultura pop, ¿no? Que es esta cultura de masas que está hecha para justamente una industria cultural, para el consumo masivo, que la cultura popular, que puede ser popular porque emerge de manera colectiva de una sociedad, de un grupo social, pero que no se le llama popular simplemente porque todo mundo la consume, ¿no? Sino porque se ratifica de manera colectiva en una sociedad. Pero esa cultura popular de una sociedad o de una cultura no precisamente está hecha de manera masiva para el consumo global, lo que sí sucede con la cultura pop, ¿no? Entonces, creo que fue tan complejo para los coreanos mismos entender lo que estaba sucediendo y que quizá no lo esperaban de la manera que se dio, que ha sido muy complicado poder categorizar este fenómeno, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, este Hallyu tiene elementos muy interesantes, ¿no? Condensa de alguna forma elementos de la cultura coreana local que probablemente sí emergen de una cultura popular, de una cultura también tradicional, y se juntan, ¿no?, con el entretenimiento que a la vez tiene elementos sí coreanos, porque pues quienes portan, quienes ejecutan, ¿no?, esos roles, pues son personas coreanas que hablan coreano, que han crecido y nacido en Corea, que tienen rasgos físicos que aluden a lo coreano, como los ojos rasgados, no sé, un fenotipo asiático, ¿no? Pero que también están integrando elementos de esa estandarización que va pues encabezada por Occidente, ¿no? Esa industria cultural coreana no es necesariamente 100% coreana, creo, siempre lo he manifestado, que tiene un proceso de hibridación en el que se mezclan esos elementos coreanos con elementos de lo que se llama o de lo que se determina por algunos autores como la cultura global, que está fuertemente cargada de elementos occidentales. ¿Cómo podemos entender esto? Pues es muy fácil, o sea, lo podemos ver a través, por ejemplo, de las canciones. Las canciones siempre, quizá en sus orígenes sí eran canciones en coreano, pero en la actualidad son canciones
que se van mezcladas en mucho con el inglés, pero que también de repente retoman elementos de otro tipo de culturas, ¿no? Que reinterpretan de alguna manera como para generar estos enlaces, ¿no? Identitarios con otras sociedades a donde pretenden llegar, ¿no? Entonces el Hallyu es un elemento híbrido, no es un elemento total y puramente coreano, porque también siempre lo he mencionado, si fuese total y absolutamente coreano, quizá no tendría el consumo colectivo masivo que tiene, porque aunque personalmente me encantan las expresiones culturales de Corea, pues no es algo que se consuma como las canciones o la música, ¿no? Muy probablemente lo que nos hace referencia a una cultura tradicional o quizá contemporánea, pero que viene de lo tradicionalmente coreano, quizá no sea tan atractiva para todas esas masas, ¿no? De jóvenes que hoy consumen en mucho los productos culturales coreanos, ¿no? Y que muchas veces cuando llegan a identificar elementos culturales coreanos en ellos, quizá les gusten, pero quizá no tienen como el ojo entrenado, ¿no? Para poder hacer un contraste entre lo que es una realidad de la sociedad coreana, ¿no? La cotidianidad, ¿no? A lo que se representa de una manera ya manejada, manipulada en un drama, por ejemplo, ¿no? A veces, por ejemplo, en algunos estudios, cuando me han llegado a comentar quienes consumen este tipo de productos, me dicen, bueno, es que me encanta de las novelas coreanas, por ejemplo, que respetan mucho a los mayores, ¿no? Como esa cultura del respeto. Y entonces dices, bueno, pero ¿qué de eso te gusta, no? No, pues es que son muy amables, son muy obedientes, son muy respetuosos de los adultos mayores, ¿no? Y sí, en efecto lo es, ¿no? Pero falta ver la otra parte, ¿no? Cuando también los jóvenes coreanos ya no están de acuerdo con esa opresión que ejercen las generaciones mayores sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, el casarte a cierta edad, el tener hijos, el tener que trabajar de cierta manera, todo, que también es parte, ¿no? De ese respeto a los mayores, por ejemplo. Entonces, por eso digo que son elementos seleccionados, ¿no? Y representados en esos productos culturales, pero que no necesariamente tienen que ver, ¿no? O coincidir con la realidad y con la cotidianidad que se vive en la sociedad coreana. Entonces, claro, es parte de una industria y como siempre lo digo, claro, una industria cultural y del entretenimiento está hecha para entretener, ¿no? Y para que se consuma. Aquí lo importante es entender o alcanzar a ver que no dejan de ser productos culturales. Entienden que sí hay una diferencia entre la realidad, que sí hay una diferencia entre lo que ellos quieren que veamos y lo que realmente se vive en la sociedad como una práctica cultural cotidiana. Que no podemos irnos con la idea de que es una sociedad ideal, ¿no? Que se representa idealmente en un producto cultural, pero que no es así en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, estos elementos que se escogen pues arbitrariamente, que se seleccionan arbitrariamente para los productos culturales que van a ser representados en el exterior, pues no dejan de ser eso, ¿no? Selectivamente elegidos. ¿Por qué? Porque claro que lo que quieren proyectar es una imagen específica. No nos van a querer proyectar a una sociedad coreana machista, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en el discurso global, occidental, de lo que es una sociedad ideal. Estamos peleando contra el machismo en muchas sociedades. Entonces, que lleguen y a través de sus productos nos digan, miren, somos bien machistas.
pues obviamente no concuerda con ese ideal social que estamos buscando en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces esos elementos se cuidan y se cuidan muy bien. Entonces, Hallyu como fenómeno cultural, como movimiento cultural que representa a Corea, tiene sí elementos de la cultura coreana, de lo local, pero también tiene elementos de esta cultura global que le va a permitir este elemento de estandarización para poder acceder a otras sociedades. Es lo mismo que les explicaba hace rato con la USB, ¿no? Es como que hay que hacer una entrada, ¿no? Que embone en muchas sociedades, porque obviamente no vas a entrar con esas súper particularidades que te hacen diferente de otra sociedad, porque si llegas con eso te van a decir, no, es que yo no soy así, ¿no? Eso no me gusta o yo no estoy acostumbrado a eso y por ende no lo vas a consumir. Tienen que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? En el que fluya lo que están vendiendo y que sea aceptado pues por muchas otras sociedades, porque México no es la única sociedad a la que llegan, ¿no? Tienen estrategias específicas para cada país al que quieren llegar, ¿no? Entonces, bueno, el poder tener esta difusión, ¿no? A través, o esta promoción a través de estos productos culturales, que en un principio se denominó Hallyu, tiene impactos en muchos sectores de Corea, ¿no? Y que se pueden ver, pues, reflejados primeramente en la imagen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cómo se configura la identidad nacional y cómo nos identificamos con esos elementos de nuestra cultura y de nuestra sociedad que nos gustaría que fueran representativos en el exterior de nosotros. Habíamos mencionado en una de las clases este asunto, por ejemplo, del narcotráfico en México, de la violencia, y que como mexicanos pues no nos gusta que nos identifiquen con eso, ¿no? Porque no todos los mexicanos somos así, que nos gustaría más que nos identificaran con gente trabajadora, ¿no? O con gente alegre o con gente bondadosa, ¿no? Pero eso es parte de la forma en la que se va construyendo la imagen del país en el exterior. También les había mencionado, y eso lo vamos a ver en una clase posterior, les voy a mandar un artículo que escribimos sobre eso, sobre cómo la imagen de México en Corea, por ejemplo, pues sí, alude mucho a esto, pero mucho porque es una imagen que se conforma a partir de las noticias que emiten desde los Estados Unidos, ¿no? O sea, como que no hay un diálogo directo entre Corea y México para que nos podamos conocer directamente, porque a Corea eso tampoco le interesa. Entonces, todo lo consumen desde los Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿cuál es el discurso que genera de México? Pues que es violento, que hay narcos, que hay pobreza, porque obviamente, ¿no? Es la forma en la que Estados Unidos encuentra la injerencia en nuestro país y en muchos otros, pero estoy hablando solo de México. Entonces, que Corea tenga, o que los coreanos tengan esa imagen de México, dices, pues no está padre, ¿no? Pero ¿por qué se quedan con esa imagen que se genera desde los medios de comunicación estadounidenses? Pues porque quizá no hay una estrategia desde nuestro país que nos proyecte de la manera en la que queremos que nos proyecte. Sin embargo, de la parte de los coreanos, sí existe, porque se dieron cuenta o entendieron que entre mejor imagen tuvieran en el exterior, la forma en la que la gente los iba a percibir, pues era mucho más benéfica para ellos. ¿Por qué? Pues porque otra vez, insisto, que lo he mencionado yo en varias clases, la economía coreana es una economía de exportaciones. Entonces, cuando tú estás exportando, ¿qué necesitas? Cuando tu economía se basa en vender cosas afuera de tu país, ¿qué necesitas? Pues que te las compren, ¿no? ¿Cómo vas a lograr que te las compren si creen que Corea es un país que está en guerra, que es pobre,
que no sé, que es una copia de China, que, ¿cómo? No, tienes que generar una imagen que te ayude a generar esa confianza en el consumidor o en el consumidor potencial. ¿Cómo lo haces? Pues a través de una estrategia. Y esa estrategia se ha basado en mucho en esta cultura del entretenimiento coreano, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan mercados en el exterior. O sea, no es que digan, ay, qué famosos son los coreanos y qué país tan interesante. En términos personales me fascina y me parece muy interesante. Como antropóloga, me pueden encantar mil cosas de la cultura coreana, pero no me encanta el K-pop, por ejemplo, ¿no? O no me encantan las telenovelas coreanas, por ejemplo. Las series, a lo mejor en plataforma, quizá hablemos de otra cosa, ¿no? De películas. Pero sí, tal cual, como un producto de entretenimiento, ¿no? Entonces, generando estas nuevas ideas y estas nuevas imágenes o estas ideas renovadas o estas ideas más adecuadas, ¿no? A lo que los jóvenes, que son los consumidores potenciales de todo ese tipo de productos, pues entonces estamos hablando de que es muy buena inversión, ¿no? El generar toda esa industria que va a respaldar la imagen del país. ¿Por qué? Porque a través de ese tipo de industrias se generan las ideas, los imaginarios, las formas en las que hacemos referencia a otros países, porque en mucho, pues, las imágenes de los países, las ideas de los países, pues son imaginadas, son ideas, ¿no? Yo no he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a Francia y certificar que realmente los franceses hacen crepas deliciosas y que toman muy buen vino y que hay quesos formidables y que, no sé, ¿no? O tampoco he ido a, no sé qué país se les ocurre, a Sudáfrica, ¿no? Y tampoco he visto que son excelentes y que tienen, no sé, que comen carnes exóticas para nosotros. Eso yo no lo he vivido. Sin embargo, todo eso se genera a partir de estas ideas, de estas imágenes, de estos imaginarios que los propios países van creando o que los medios de comunicación van creando y van alimentando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes una política nacional que encamina todas esas ideas y esas imágenes hacia ciertas características, pues tarde o temprano esa imagen la conformas y la proyectas hacia el exterior. Y es lo que pasa en el caso de la República de Corea, ¿no? Entonces, esa imagen tiene un impacto económico. ¿Por qué? Pues como les decía, porque Corea tiene una economía basada en exportaciones y entonces al generar una buena imagen en otras sociedades, entonces se ven beneficiados los productos coreanos en toda la gama, no solamente los productos culturales. La política, ¿por qué? Porque a partir de estas imágenes que son llamativas para los jóvenes de otras sociedades, se genera un discurso en el que, pues aparentemente, ¿no? El país, en este caso Corea, ¿no? Está interesado en invitar a estudiantes de nuestro país a su país o está interesado en que la gente que se muere por conocer Corea pues tenga más conocimiento sobre eso y entonces van generando, van ampliando el discurso, ¿no? Y tiene beneficios políticos, porque al final la gente tiene una percepción positiva de Corea y entonces, por ejemplo, ahora que están en busca de firmar el Tratado de Libre Comercio, que tienen años intentándolo y que no lo han hecho porque México no se vería directamente beneficiado de ese Tratado de Libre Comercio, pero Corea sí.
Entonces sacan todos estos discursos de que miren, es que los jóvenes mexicanos están locos por lo coreano y pues sería muy bueno porque Corea no va a hacer daño en México, al contrario, va a beneficiar y empiezan a generar todos estos discursos que se sustentan en las imágenes que se crean a partir de los productos culturales. Entonces son discursos bien superficiales, bien vanos, bien básicos, ¿no? Pero que alimentan los intereses que se tienen detrás, ¿no? Los intereses reales que se tienen detrás de una cultura, de una industria cultural, ¿no? Y pues bueno, en la sociedad por lo mismo, porque la gente va cambiando la forma de percibir a los coreanos. Yo siempre menciono en los cursos que, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar Corea, que fue en el 2000, era muy difícil que la gente en México, por lo menos en la Ciudad de México, supiera de Corea como se sabe hoy. Eh, Cuando a veces en mi familia decía, es que estoy estudiando Corea, ay, ¿para qué? No, ¿para qué te sirve estudiar coreano? O me decían, oye, ¿que te vas a ir a China? Decía, no, no me voy a ir a China, me voy a ir a Corea, ¿no? Y eso te hablaba de que no tenían claro qué era Corea. Sí, ya había pasado los Juegos Olímpicos, estaba lo de la Copa Mundial, ¿no? Que estaba por venir la Copa del Mundo que compartieron Corea y Japón, que creo que fue en el 2002, si mal no recuerdo. Y empezaba Corea como porque claro, ya era finales de los 90, ¿no? Ya habían empezado como este proceso de difusión hacia China, pero todavía no llegaban acá a América Latina, ¿no? Y entonces era muy difícil que la gente entendiera que Corea era un país diferente a Japón y a China. Las ideas que tenían de Corea era que era un país que había estado en guerra, que era un país que era muy pobre, pero sobre todo en la Ciudad de México se asocia, y eso porque obviamente tengo cómo comprobarlo, ¿no? Se asociaba a los coreanos con la mafia coreana, ¿no? Con la mafia que decían estaba expandiéndose en Tepito, ¿no? Y en toda la parte central de la Ciudad de México, donde había muchos comercios, porque los coreanos llegaban mayoritariamente a México a poner negocios pequeñitos, relacionados también con la crisis económica que hubo en Corea, con movimientos que hubo de coreanos pues desde América del Sur, desde Argentina, ¿no? Que buscaban llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos y se quedaban atorados en México. Entonces, esas eran las imágenes que existían de Corea en esos años. O sea, estamos hablando de hace 20 años, tampoco es tanto. Entonces que de repente, ¿no? Toda la gente se volcara bueno, no la gente, los jóvenes se volcaran por lo coreano. Dices, bueno, ¿y por qué no por lo keniano? ¿O por qué no por lo vietnamita? ¿O por qué no por lo canadiense? ¿Por qué específicamente Corea? Sí ha tenido un crecimiento económico importante, avanzó muy fuerte, pero ¿por qué Corea? No es el único país que se ha desarrollado, ¿no? En estos últimos años, ¿por qué Corea llama la atención? Entonces, claro que cuando empiezas a checar, a indagar, a buscar, te das cuenta que atrás hay toda una estrategia, como lo dije en la sesión pasada, totalmente válida, ¿no? Porque al final no obligan a nadie. Aquí lo importante es entender que hay estas partes como subjetivas, ¿no? Que cuesta trabajo entender y decodificar y de repente estás inserto en una idea que no sabes ni de dónde viene o cómo se generó, ¿no? Sin embargo, la reproduces y la ratificas. Entonces, eh, esta imagen particular, ¿no? Tiene impacto en elementos, tanto en la economía como en la política, como en la sociedad que recibe, ¿no? que recepciona todos esos productos coreanos. Apertura de mercados, porque, como mencionaba antes,
Corea es siempre ha tenido planes de desarrollo, sobre todo económico, estratégicos muy importantes. Entonces, ellos saben perfectamente en qué países quieren invertir, qué van a hacer en esos países. Tienen siempre muy planeado, ¿no? Lo que buscan en cada sociedad. Y entonces eso les ha permitido, ¿no? El cambiar una imagen, el tener una mejor imagen de ellos, ha permitido pues, que desarrollen mercados a los cuales quieren llegar y a los cuales quieren no solamente llegar, sino también dominar y también competir en ellos. Y esto fomenta al final las exportaciones, porque cuando logras abrir otros mercados y logras que en una sociedad se genere demanda de ciertos productos tuyos, pues entonces tus exportaciones están alimentadas. Y eso tiene un impacto tanto en el sector privado como en el sector público de Corea, porque al final, si se abren esos mercados o esos intercambios comerciales con otras sociedades, lo que sucede es que tú como gobierno estás cumpliendo tu rol, ¿no? Porque estás asegurando el desarrollo de tu país, el desarrollo económico, y también como sector privado te ves beneficiado porque tus productos se están consumiendo, ¿no? Entonces, el impacto que tiene esto no es solamente el decir, soy chavito y estoy enloquecida por este grupito de pop coreano. No, no, va mucho más allá, aunque no lo podamos ver a simple vista, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente el Hallyu, digamos que ha tenido diferentes momentos, por así decirlo, ¿no? Hace un segundo explicamos que surge en China y digamos que esto es como el primer momento en el que emerge, ¿no? Y en el que se monta a un discurso coreano que va a servir para promover al país en el exterior. Y entonces ha tenido diferentes fases que en la primera no estaba inserto, no había injerencia literal del gobierno coreano de manera directa. Se había basado el rol del gobierno en fomentar el desarrollo de esta industria cultural coreana como una industria estratégica para el país, pero no habían dimensionado la forma en la que esa industria iba a impactar en pues la imagen y en el mercado coreano o incluso en la política. Por ahí había bueno, no, hay varios artículos sobre el impacto de Hallyu en Japón. Y pues bueno, les había explicado que por el tema de la colonia japonesa, pues los coreanos en realidad no tenían buenas relaciones con Japón, siguen teniendo sus conflictos y disputas, ¿no? Por la forma en la que los japoneses escriben la historia, por los daños que hicieron a la sociedad coreana en el periodo de la colonia. Pero de manera muy interesante, cuando llegaron los dramas coreanos a Japón y hubo este boom de las mujeres, ¿no? Japonesas por los productos coreanos, empezaron a pedir que llevaran a los artistas coreanos a Japón. Y entonces la sociedad japonesa empezó a cambiar la forma de pensar sobre los coreanos, ¿no? Y también por eso han llamado a Hallyu como soft power, porque dicen que pues ayudó de alguna manera a restablecer las buenas relaciones con Japón en base a que pues la sociedad japonesa cambió su idea, ¿no? O su imagen de la Corea, ¿no? Que en algún momento pues fue su colonia. Entonces, conforme se van desarrollando el fenómeno tal cual, se van integrando elementos diferentes a lo que se conoce o a lo que se definió como Hallyu o como la coreana. Primeramente, los dramas fueron, digamos que fueron como el parteaguas, ¿no? De la difusión de los productos de entretenimiento coreanos en el exterior. Primeramente en China, los dramas y la música, ¿no?
fueron los que más impacto tuvieron. En Japón, principalmente los dramas. Y con los años, pues, la música y también otro tipo de elementos que se fueron integrando después, ¿no? Como el turismo, como el consumo de comida coreana, etcétera, ¿no? Pero digamos que en una primera fase, pues fueron los dramas, las películas y la música pop, que todavía no era definida como K-pop, ¿no? El K-pop se definió mucho después. Pero también empezaron a integrar otros elementos como la lengua y la cultura, el turismo, con turismo en general, ¿no? Pero también esta vertiente del turismo médico y estético, de compre su paquete, ¿no? Y venga a cambiarse la cara a Corea. Por ahí hay casos muy chistosos, si quieren luego pueden buscar en las noticias, de algunas turistas, creo que eran chinas, si no mal recuerdo, que llegaron a Corea, ¿no? Y se fueron a hacer esta cirugía facial y entonces llegaron a Corea con su pasaporte y todo muy monas y cuando ya se iban no las dejaban salir porque pensaron que habían falsificado el pasaporte porque la foto del pasaporte pues ya no coincidía con la cara que llevaban, ¿no? Entonces fue como una historia muy, muy graciosa pues de esta parte, sí, pero aparte imagínense el auge que tiene, ¿no? De literal llegar, cambiarte la cara y salir con otra. Entonces, también, ¿no? Empezaron, digo, la cirugía estética en Corea es sumamente común. Eh, También había mencionado, bueno, no me acuerdo si fue con ustedes o en otro lugar, pues que es muy normal, por ejemplo, que las chicas que pasan de la prepa a la universidad, si sacan buen promedio y si se quedan en la universidad, pues los papás les regalan la cirugía de nariz y de los ojos, ¿no? Se abren el párpado porque ellos dicen que nosotros tenemos dos párpados, ¿no? Yo siempre me veo uno, pero se refieren a dos por el pliegue que tenemos y que hace que se abra más el ojo. Entonces, se cortan el párpado para hacérselo doble según y les quede más abierto el ojo y tengan los ojos más grandes. Y se hacen la nariz, ¿no? Se hacen la nariz así como más respingada, etc. Entonces es como muy normalizado, ¿no? Que se haga eso, como, yo digo que es como un rito de paso de la prepa a la universidad, sobre todo de las chicas, porque también, ¿no? Cabe mencionar que pues, las universidades en Corea son privadas, la mayoría son privadas, si no mal recuerdo, pues quedarán por ahí algunas nacionales en las provincias y la nacional de Seúl, pero aún así hay que pagar y hay que pagar bastante. Y entonces pues están estas universidades que ellos llaman SKY, ¿no? Que es Seoul, la S de Seoul de la Universidad de Seúl, K de Koryo de o de la Universidad Koryo o Corea, y la Y que queda al final, que es de Yonsei, ¿no? De la Universidad Yonsei, que es la más cara. Se supone que la nacional es la más prestigiosa porque es donde van los chavos más inteligentes, así como ustedes en la UNAM. Y pues Corio es como la segunda, ¿no? Entonces siempre están entre esas tres disputándose, ¿no? ¿Quién es la mejor? Pero al final lo interesante es que, claro, también es un sistema pues muy clasista porque obviamente la educación cuesta en Corea. Entonces el que tiene para pagar pues va a las universidades más caras. Y entonces eso va haciendo que haya un sistema, ¿no? De familias donde, pues bueno, aprovecha la universidad para que conozcas a gente, pues de familias adineradas, acomodadas, ¿no? Y entonces también este ritual de abrirse los ojos y la nariz, es totalmente estético, obviamente, para que las chicas pues tengan más oportunidad de lograr atraer, ¿no? A un chico pues, bien, ¿no? En el proceso de la universidad. Y claro, esto es todo un tabú en Corea, no se acepta, pero existe, ¿no? Entonces, bueno, ya me desvié como siempre del tema. El caso es que le han dado también mucho empuje al turismo estético porque en Corea hay muchísimos lugares donde
atienden, ¿no? A esto. En México también, no digo que nosotros no lo usemos o que no se use en México, pero digamos que quizá el tipo de cirugía pues es un poco diferente, ¿no? Por lo que cada quien busca. Pero bueno, entonces está el turismo médico estético, ahora también como considerando este turismo médico, pero con medicina tradicional. También en un principio, digamos que en la primera ola, pues los videojuegos fueron importantes, ¿no? Muchísimos videojuegos coreanos empezaron a difundirse y empezaron a vender como tiempo en línea a través de tarjetas, que era muy fácil encontrar en tiendas como Oxxo, ¿no? O así. Y también otro tipo de cosas como los textiles y la moda, sobre todo enfatizando el vestido tradicional o la vestimenta tradicional coreana, el hanbok, los K-sports, ¿no? Que en realidad no es que sean como todos los deportes, sino más bien como que intentaron rescatar la identidad coreana del taekwondo, ¿no? Eh, Igual que sucedía con otras cosas, pues todo mundo, por ejemplo en México, todo mundo sabíamos que el taekwondo era un arte marcial y pensábamos que era asiático, pero era muy difícil asociarlo con lo coreano, ¿no? Y a partir de que empieza toda esta promoción de Corea y de la reafirmación de su imagen, etcétera, se le empieza a etiquetar ya al taekwondo como un arte marcial coreano, ¿no? Y bueno, el K-food, que también, ¿no? La comida coreana, que uh, este ha sido un proceso yo creo que muy complejo, porque en un principio, por ejemplo, cuando yo hacía mi tesis de doctorado sobre el impacto de Hallyu en México, sí había ya rastros, ¿no? Rasgos de que, sobre todo las chicas, ¿no? Mujeres, pero también hay varones, pero son más las mujeres que consumen el entretenimiento coreano. Sí buscaban los restaurantes coreanos, por ejemplo, que hay en la zona rosa. Al principio como que a los dueños coreanos no les hacía clic, ¿no? Que llegaran mexicanos ahí y como que no los atendían muy bien. Hoy es más común, pero sí había chicas, ¿no? Que me platicaban que iban al restaurante coreano para experimentar la comida coreana, para experimentar usar los palillos coreanos que son metálicos, a diferencia de los chinos o bueno, otros países asiáticos, los coreanos son palitos de metal y las cucharas son como un poco más largas. Querían probar el kimchi, que es lo que se promocionaba desde Corea como la comida coreana tradicional, ¿no? De a poco, pues con la cotidianidad, pues se han ido abriendo muchos más restaurantes coreanos, sobre todo supers, donde venden muchas sopas instantáneas, ¿no? Digamos, versión coreana de Maruchan. Son más ricas que la Maruchan, pero no sé si sean igual de alimenticias que las Maruchan. Pero hay muchos ahora, sobre todo en zona rosa, o también zonas de Polanco, muchas tiendas ya de productos coreanos, pero que en realidad lo que se venden pues, son estas sopas instantáneas o ramen, o bueno, en coreano es ramyeon, más que la comida coreana, tal cual. O sea, yo no veo familias mexicanas haciendo bulgogi o haciendo samgyeopsal. Lo pruebas y es delicioso, pero no lo veo como una práctica realmente cotidiana. Pero lo que sí es el consumo de este tipo de productos específicos, que son productos pues súper fácil de preparar, ¿no? Como snacks más bien. Hace poco fui a Walmart y me súper sorprendí cuando vi en el stand de comida asiática, ya había tteokbokki, que no sé si ustedes sepan qué es tteokbokki, son como unos tubitos de pastel de arroz que se llama top. Mi hermana dice que son palitos de silicón. Y entonces es como un tubito, así como una salchichita, pero está hecho de harina de arroz. Y entonces haces una salsa roja, que la base es la salsa coreana picante, que es gochujang.
y lo mezclas y pues le pones ahí otras especies, un poco de verdura se llama tteokbokki. En coreano es comida de calle, así como aquí los puestitos de tacos, en Corea, perdón, no en Corea, en Corea es comida así de rápido, ¿no? De la calle. Y entonces lo vi en un paquetito para preparar tu tteokbokki en el stand de Walmart y también vi que había paquetitos de gochujang, de esta salsa roja, que es básica para la comida coreana, y había paquetes de sopa instantánea. Había muchísimas de esta pultak, que es como, sí, es como ramen, sí, instantáneo, pero se llama chapagetti, que es una pasta de salsa negra, porque es una salsa que se hace de frijol, y que sale en la película de Parásitos. Entonces, como que me llama mucho la atención porque no me imagino a una familia común y corriente mexicana cocinando eso. O sea, tienes que saber para qué se usa o cómo se usa para poderlo preparar, ¿no? O combinar o preparar correctamente. Pero lo que sí me llama la atención es que son productos que los están poniendo a la mano a través de centros como Walmart, que son totalmente gringos, donde, claro, esta comunidad coreana que existe en Estados Unidos, en California, que es grandísima, pues populariza el consumo en ese tipo de almacenes, ¿no? De esos productos. Pero bueno, ahí están. Entonces, que de a poco se van integrando otros elementos que ya nada tienen que ver con el entretenimiento, pero que sí tienen que ver con lo cultural. Por ejemplo, la lengua coreana, ¿no? En una de las fases donde se empieza a promover el coreano, también se empieza a autorizar desde Korea Foundation, que es como un agente diplomático de la cultura coreana. Se empiezan a promover los cursos de lengua coreana en diferentes, buscan obviamente que sean universidades. ¿Por qué universidades? Porque es la parte profesionalizante de los estudios, ¿no? Entonces, que se abran cátedras de coreano o de cultura coreana o cualquier cosa que hable sobre Corea. Y una vez que se logra eso, o si no se logra eso, entonces se busca a través del Instituto Rey Sejong, que es como pues una alianza francesa o un Instituto Confucio para China, ¿no? Es como ese agente de la promoción de la lengua coreana. Entonces se instalan ese tipo de centros con dinero del gobierno coreano, porque todo es fondeado por Corea. Se instalan ese tipo de centros para popularizar el consumo de la lengua coreana, ¿no? O sea, la enseñanza, obviamente. ¿Por qué? Pues porque ya saben que tienen a un grupo de chavitos que están siguiendo la música coreana y que entonces van a estar interesados en consumir cualquier cosa, ¿no? Que sea de Corea o cualquier cosa que los acerque a sentirse más, pues sí, más cerca, más próximos a sus artistas, ¿no? Y entonces empiezan a promover que se enseñe la lengua coreana o que se enseñen cosas. Dice, por ejemplo, aquí en el Centro Cultural Coreano dicen, ven a experimentar la cultura coreana, clase de K-Beauty, ¿no? Belleza coreana. Y dices, ¿eso es cultura coreana? ¿O es promoción despiadada y descabellada de cualquier cosa que tenga que ver o llamar la atención de Corea, ¿no? ¿Qué es K-Beauty? ¿Quién ha definido la belleza coreana? O sea, ¿qué es eso, no? Y entonces en realidad es como, ay, el ritual de belleza coreano, cómo las coreanas mantienen su piel blanca y suave. Digo, bueno, ¿y dónde están las fotos de las coreanas que tienen acné o que son de provincia y tienen la piel oscura, ¿no? Entonces son estos discursos que se van generando y que eliminan todo lo demás que no se apegue al discurso, ¿no? Entonces, con esto no quiero, insisto, no quiero decir que esté mal, porque no, están en su derecho de promover lo que quieran.
es como promover México a partir de la danza, del ballet de Amalia Hernández, ¿no? Esto es el folclore mexicano. Y dices, bueno, no solo eso, es parte de o es una representación del folclore mexicano, pero pues habrá mil cosas más, ¿no? Y entiendo, o sea, que la forma en la que se promueve la cultura es así, pero creo que lo importante es no quedarnos con ese discurso como monolítico, ¿no? Que viene total y absolutamente estructurado desde el poder, desde el gobierno y desde las compañías, pues que se enriquecen a través de la venta y de la promoción de todos estos productos, ¿no? Y claro, aquí se da esta fusión, ¿no? Del poder cultural con el poder de las empresas privadas que tienen todos los fondos para poder promocionar y promover cierto tipo de productos. Y que lo venden como cultura, ¿no? Entonces mezclan, pues sí, elementos de la tradición, ¿no? Como el uso de los palillos, el kimchi, la ropa coreana, el taekwondo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo elevan, ¿no? A la promoción que se hace a través de la música, a través de los dramas, a través de las películas, de los videojuegos, de las caricaturas, pero sobre todo en los últimos años con todas estas empresas que se dedican básicamente a la promoción de la música, ¿no? Y pues todo lo demás queda como parte del entretenimiento. Entonces tienen todos estos elementos, los mezclan y los meten así en una cajita y dicen, esto es la cultura coreana, ¿no? Cuando en realidad pues está lejos de ser la cultura coreana. Entonces, este, este proceso de difusión, ¿no? De los productos de entretenimiento, como les mencionaba, o de lo que se llama Hallyu, ha tenido diferentes etapas. En la primera etapa, y por ahí se los compartí en una de las lecturas que les mandé, que es el boom en China y en Japón, pues era nada más Hallyu, que es la palabra que sale desde China, y básicamente refería a productos como los dramas, la música y las películas, ¿no? Después surge en una segunda fase el Hallyu 2.0, y esto se le nombra así porque se da este avance tecnológico, ¿no? Sobre todo del Internet, que pues, nos conecta a todos y donde la transferencia de este tipo de productos digitales es mucho más rápida y mucho más inmediata, mucho más fácil, ¿no? Y entonces es como hace alusión a esta web 2.0, al networking y también, digamos que es muy importante en este momento la emergencia, por ejemplo, de los smartphones que les decía la sesión pasada, porque te permite esa portabilidad, ¿no? Pero también es como un acceso 24 horas a contenidos. Ya no es como antes que nosotros nos teníamos que esperar todo un día a ver el capítulo de nuestra caricatura favorita y hasta el otro día o hasta la siguiente semana, ¿no? Salía el siguiente. Hoy te puedes acabar una serie en un día, ¿no? Porque está ahí estas plataformas que te permiten hacerlo, ¿no? O pausarle cuando necesitas ir al baño, ¿no? Y regresar y no se te pasó el momento más importante de la serie. Y eso empieza con esos teléfonos inteligentes, ¿no? Que empiezan también a tener popularidad en Corea, pues a principios de este siglo, ¿no? Digo, yo llegué a Corea en el 2003 y todavía cuando yo llegué, pues eran teléfonos así, pues también muy populares, ¿no? Porque los estaba haciendo LG sobre todo, y eran chiquitos, era como esta copia de lo japonés, ¿no? Todo en chiquito, bonito, bien envueltito, bien presentadito, y eran muy, muy monos, ¿no? Los telefonitos. Y de a poco empezó esta fiebre por los smartphones cuando empiezan a desarrollar este tipo de aparatejos y pues era como ver a toda la gente así en el metro, ¿no? Así como hoy ven aquí a la gente en el metro, pues eso sucedía en Corea desde hace muchísimos años, ¿no?
pero eso también le da un consumo pues mucho más dinámico y rápido a este tipo de productos. Después viene el Hallyu 3.0, que ya es un Hallyu que empieza a enfocarse no solamente en la promoción de la imagen del país, sino también en la integración de elementos de la cultura coreana, y que está impulsado ya directamente por el Ministerio de Cultura y de Deportes, y también, ¿no?, a través de todos estos mecanismos diplomáticos que tienen, como la Fundación Corea y las representaciones diplomáticas en diferentes países. El último, digamos que la última etapa marcada tal cual, pues es el Hallyu 4.0 o el K-Style, que es como el estilo coreano. Ya no es la cultura coreana nada más, sino el estilo coreano, donde insertan no solamente elementos de la cultura coreana, sino que hacen énfasis en lo tradicional, ¿no? Como en elementos ya tradicionales, como les decía hace un momento, la ropa o el kimchi, cosas que no solamente son parte de la cultura, sino que hacen alusión, ¿no?, a la identidad tradicional de Corea. En la actualidad, yo no he detectado, ¿no?, que haya como un Hallyu 5.0, ¿no? Pero lo que sí es que creo que, como mencionaba hace rato, están transitando, ¿no?, de este concepto de Hallyu a un concepto mucho más específico, que es el K-pop. O sea, el K-pop es un vocablo que se ha transformado en una palabra identitaria de Corea, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se quiera hacer alusión a Corea es como, oye, pero es que, híjole, o sea, su música, ¿no? O sea, ¿cómo han logrado pues que todos los chavitos estén locos por esto? Y es que, ¿qué crees? Que mi sobrina consume no sé qué por la música. Y es que, ¿qué crees? Que tengo una primita que se dio cuenta que yo tengo en esto mucho tiempo y entonces empezó también. Y bueno, ahora la forma en la que consumen este tipo de productos, pues es diferente, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el mundo del K-pop, con el mundo de los artistas que integran o que levantan esta bandera de K-pop. No toda la música pop coreana es parte de K-pop. En Corea, el consumo de música pop es diferente. No siempre coincide con ese mercado internacional de grupos como BTS, ¿no? Por ejemplo. Hay música pop en Corea que tiene mucho más aceptación en Corea, ¿no? Y que no es necesariamente la música que nosotros percibimos como la música coreana. ¿A qué voy con esto? Pues a que al final el escenario internacional que se ha apropiado el K-pop o la música pop coreana no necesariamente coincide con el consumo local. Y esto porque responde a los intereses, pues, de ciertas empresas, ¿no? Algunos grupos están promocionados por, no sé, un fulanito entertainment y otros por otros. Entonces, los que han logrado una mejor estrategia para la difusión y para llegar a diferentes sociedades, pues son los que tienen más popularidad, ¿no? Independientemente de que realmente sean los representativos o no de lo coreano en el exterior. Entonces, bueno, este Hallyu 2.0 también se llamó Neo Hallyu y nace con un anhelo por la cultura coreana, como el alfabeto coreano, el Hangul, la comida coreana, Hanshik, y el Hanbok, ¿no?, que es como esta vestimenta coreana tradicional que empieza a consumirse, pues no solamente en Corea y en países de Asia, sino que empieza a ser exportable, ¿no?, hacia otras regiones del mundo. El término Hallyu 2.0 fue utilizado por primera vez por los medios japoneses, que informaban ampliamente sobre el escaparate de Girls' Generation, que es este grupo de chicas coreanas, que son creo que como 10 o 12 niñitas ahí vestidas con minifalda y enseñando la pierna,
Y que, claro, los japoneses, ¿no? Dentro de esta cultura del, no sé cómo decirlo, pero bueno, es muy particular japonesa, ¿no? De esta moda de las lolitas, ¿no? De las niñitas sin experiencia, ¿no? Que empiezan a convertirse en mujeres y que, pues sí, no solo es escándalo en México, ¿no? También tendría que serlo en todo el mundo, dejar de ver a las pequeñas como objetos sexualizados, pero pues a través de este escaparate de las Girl Generation, empiezan a tener como mucho impacto en Japón. La importancia de Hallyu 2.0 fue de alguna forma extender el impacto, ¿no? Que tenía el Hallyu eh, desde lo pop hasta lo tradicional. O sea, la idea era transitar el interés que se tenía en el exterior por Corea o por los productos de entretenimiento coreanos a transportarla hacia la cultura coreana, ¿no? Buscaban obviamente que se convirtiera Corea en ese nuevo epicentro, ¿no? De la dinámica, ¿no? De la innovación, de la locura, ¿no? Por lo coreano. Y todo esto, pues obviamente a través de sus idols o de sus niñitos y niñitas que ponen en estos grupos de música pop. Y obviamente, pues la meta era el mundo, ¿no? No solamente Asia, sino Medio Oriente, Europa, todo el continente americano y pues África. La visión inicial de estos expertos en la industria y los académicos, pues era muy, muy escéptica porque no tenían como que tanta fe en que realmente, por ejemplo, sociedades o países que ellos consideran como más desarrollados y que para ellos siempre son bien vistos, ¿no? Como Europa o pues Estados Unidos, no creyeron que estuvieran interesados, ¿no? En lo coreano. Sin embargo, sí lograron, ¿no? Colocarse y lograron que se consumiera en mucho por pues, las narrativas que se usaron, pero también por las estrategias de negocios que los coreanos ya tenían muy bien aprendidas de cómo vender en esos lugares, ¿no? Supieron colocar sus productos, en este caso estos productos culturales, y de a poco ir ganando terreno en otras regiones del mundo. Digamos que de alguna forma lo que realmente motivaba esta popularidad del K-pop no podría explicarse en términos de un contexto industrial sin estas características, como les mencionaba hace rato, híbridas, ¿no? Que le permitieron a la cultura coreana poder insertarse, ¿no? En otros espacios. El punto de inflexión decisivo para el Hallyu 2.0 en la formación de un fandom supernacional o supranacional. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo términos como lo supraterritorial? Pues bueno, así imagínense a la red de fan clubs o de grupos de fans que se hicieron de estos grupos coreanos y que permitieron tejer estas redes de interconexión para poder difusionar, difuminar, ¿no? Los productos culturales coreanos en todo el mundo, ¿no? Obviamente, esto no hubiera sido posible sin toda esta estructura que brindan los medios de comunicación y las plataformas que hoy existen, pues como las redes de Twitter, Facebook y otras tantas que ya no me sé,
Y plataformas pues como YouTube y ahora como, no sé, Netflix, Amazon, etcétera, también todo lo que pone, ¿no?, al alcance de todos este tipo de productos. Pero algo que es muy interesante es el rol que tuvieron los fanáticos. ¿Por qué? Porque como mencionábamos en la clase pasada, los fanáticos o las fanáticas de estos grupos o de este entretenimiento coreano han sido expuestos a nombre o en nombre de la cultura coreana a un sistema de eh, explotación, ¿no? No sé si sea correcto el término, ¿no? Pero están insertos en una dinámica donde hay que estar comprobando constantemente a nombre de lo coreano y de que para demostrar que si eres fan de tu grupo coreano hay que hacer esto y ahora tienes que hacerlo aquello y ahora tienes que comprar tal y ahora tienes que... Y los insertan en una dinámica competitiva, ¿no? Donde el reconocimiento del idol a ese fan, pues depende de qué tanto trabajas para que tu idol siga siendo idol, ¿no? Entonces, los insertan en una dinámica de consumo, pero también de competencia, donde hay que estar demostrando todos los días, ¿no?, que eres el mejor fan del mundo para que tu idol te lo agradezca. Entonces, estos grupos están de fans, pues están hechos de gente o de personitas que todavía son pequeñas, ¿no? O también jóvenes, pero que a veces no tienen la capacidad de entender que es un proceso de explotación, ¿no? Que los está llevando a ser productivos para, no para el grupo, sino para una empresa que está atrás del grupo y que se está viendo beneficiada de esa competencia que generan entre, ay, hay que demostrar que eres muy buen fan. ¿Cómo? Pues cómprate 10 discos, ¿no? Oye, pero ya los tengo. No, pero es que estos son los que imprimí hoy, entonces, pues para que demuestres que eres súper fan, tienes que volverlos a comprar, ¿no? Entonces a veces te encuentras con discursos de niñas que dicen, es que me gastaba todo lo que tenía, ¿no? O pedía prestado para comprarme el disco tal, o poder estar en la onda, ¿no? O en la misma frecuencia de todos los que formábamos parte del club de fans, ¿no? Y entonces te encuentras que también hay un sistema ahí medio macabro, ¿no? Donde se transita de un gusto, ¿no? Ya a un sistema muy específico de consumo, pues que al final tiene beneficiarios, ¿no? Y que pues suelen ser estas empresas, estas personas pues que manejan a los grupos y que los producen y que los explotan también, ¿no? Y luego, bueno, el Hallyu 3.0, digamos que junto con el Neo Hallyu, ¿no? Se empieza a desarrollar el 3.0 que tenía como objetivo expandir la cultura tradicional coreana a todo el mundo. Desde principios del 2010, ya no solamente se promueve a Hallyu como ese movimiento, ¿no?, donde se difundían las telenovelas o la música, ¿no?, sino que ya se incluyen todos los géneros que ellos consideran pertenecientes y representativos de la cultura coreana. La última categorización, ¿no?, que se tiene de este Hallyu es el 4.0 y en este se supone que el potencial era convertirse en un estilo K o coreano. La difusión de Hallyu, digamos que fue o sea, no fue algo que viniera desde Corea, ¿no?, sino más bien, como les acabo de mencionar, fue un resultado de los fans de todo el mundo, ¿no? Que en nombre del afecto que sentían, o del gusto, o del interés, o de la pasión, o de todo lo que sentían por sus artistas, los llevaban, ¿no?, a apoyarlos y a manifestarse y a hacer público, ¿no?, a evidenciar que realmente existía un movimiento, ¿no?, a favor de lo coreano.
Al final, todas las imágenes asimiladas a las estrellas de Hallyu, pues representan esa identidad coreana, ¿no? El derecho a utilizar comercialmente su identidad es pues un derecho que se mantiene a través de la publicidad y pues bueno, que si lo quieres usar necesitas un permiso y si no lo tienes pues no puedes. Pero para tener el permiso pues hay que pagarlo, ¿no? Al final como los fans pues aman e imitan la identidad de las estrellas de Hallyu, empiezan a interesarse en un estilo de vida coreano, ¿no? Que implica pues la comida, la ropa, la forma en la que se vive, la forma en la que practican o la que se relacionan, y pues todo esto es lo coreano, ¿no? Al final, bueno, esta partecita la retomé de uno de los artículos que les di para que pudieran leer. Y pues bueno, es interesante porque grafica de alguna forma, ¿no? Como esos productos y los años específicos en los que se fue difundiendo el Hallyu visto desde Corea, ¿no? Aquí ustedes pueden ver desde el 95 hasta el 2005 como que fue importante o fuerte en China, en Japón, Taiwán. La meta eran los dramas o las telenovelas, las películas. Los más representativos, What is Love, Winter Sonata, que también fue como un mega hit en Japón. Este fue el que pegó muy fuerte en Japón. My Sassy Girl, Jewel in the Palace, esta de Una joya en el palacio, que también llegó a México y fue muy, muy famosa. Y, por ejemplo, el grupo Hot, que hoy no tengo ni la menor idea de quiénes sean, o Boa, que ella sí, cuando yo llegué a Corea, era muy popular en Corea. Y empezó, digamos, que una difusión fuera de la sociedad coreana, estaba enfocado en videos, CDs, y pues bueno, duró varios años, dice esta autora, y la idea era pues que todo el mundo volteara su vista, ¿no? Su mirada a Corea para que vieran cómo eran y en qué se habían convertido. Y pues bueno, está también explicado esto de 2.0, 3.0 que pueden ver con más detalle en la lectura. Entonces, ¿qué elementos se fueron adhiriendo a esta idea de Hallyu, ¿no? De cómo empezó? Pues diferentes, ¿no? Ya les mencionaba. Primero el K-fashion o moda coreana, que ya no solamente tenía que ver con la ropa tradicional coreana, el hanbok, sino que más bien como toda la moda que se generara en Corea y que a partir de pues, los escaparates que se encuentran en las telenovelas, en las películas, en los artistas, etcétera, pues empezó a ganar seguidores, ¿no? Y gente que se interesaba en vestirse como coreano. Pues los deportes, ya les había mencionado el taekwondo, la comida, esta imagen es del kimchi, este fermento de col que es muy rico. Bueno, a mí me gusta mucho, hay gente a la que no le gusta, pero a mí sí me gusta, es como es una col china fermentada con chile seco, como chile en polvo. Tiene nabo también, cebolla, ajo, mucho ajo, sal también. Y hay diferentes tipos. Este rojo también hay un tipo de kimchi blanco. Y algunos lo fermentan con unos como camaroncitos chiquitititos, parecido al krill, pero no es krill. Y lo ponen en el kimchi y eso ayuda a que se fermente y tenga un sabor muy particular. Lo meten en ollas de barro gigantes y lo dejan ahí reposar por mucho tiempo, ¿no? Es como el proceso tradicional, aunque también, claro que hay producción industrial y es la que nos llega a nosotros, ¿no?
esto que les decía del K-Beauty, que ya no es solo como la imagen, ¿no?, específica de la cara coreana, sino que ya implica un montón de productos relacionados a mantenerte bello o bella, ¿no? Porque aparte los idols coreanos, los hombres y las mujeres, pues promueven muchísimo este consumo, ¿no? Para mantenerte, pues, en su mundo, ¿no? En su descripción, pues, mantenerte bello. Y a partir de eso, pues, usar mascarillas, que por ejemplo hoy las pueden ver ya en cualquier tienda mexicana, ¿no? Estas mascarillas coreanas, cremas, cosméticos, y muchos de esos productos tienen cada uno su marca, ¿no? De un artista específico, y también pues los artistas han explotado, ¿no?, esta imagen que tienen y lo hacen a través de sus propias marcas, ya no dejándoselo a la industria en general, sino se crean sus propias marcas y pues tienen sus ganancias, ¿no? El turismo, que como les decía hace rato, pues es como experimentar un montón de cosas tradicionales, identitarias de Corea. Por ejemplo, promueven mucho la estancia en un templo budista, ¿no? O visitar el sauna coreano, o conocer algunos de los palacios de la última dinastía coreana, etcétera, ¿no? O, no sé, experimentar el té coreano, el té verde coreano, o comidas regionales, ¿no? Ya como variaciones de la comida coreana, pero en sus diferentes provincias, etcétera. Pues la cirugía, ¿no? Que es lo que les explicaba hace rato, de llegar con una cara y salir con otra. Pero al final, pues bueno, digamos que esa imagen se fundamenta mucho en estos grupos, ¿no? Que hay de todos colores, sabores, gustos, combinaciones. Suelen ser o puros hombres o puras mujeres, ¿no? Como que no hay grupos mixtos. Eh, bueno, sí los hay, pero no estos que tienen como esta proyección hacia el exterior. Y bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en esta imagen de arriba, ¿no? Estos slogans que se generan desde el Ministerio de Cultura y de Deportes, que es el que se encarga de promover, bueno, y también el de Turismo, el Instituto, ¿cómo es ese instituto? Ministerio, perdón, de Turismo. Que se van creando como estos slogans, ¿no? De Sparkling Korea, o aquí está el Creative Korea, que son como palabras con las que intentan asociar a Corea, ¿no? También reestructurando esas imágenes específicas del país. Y aquí ustedes pueden ver a un montón de extranjeras, extranjeros, ¿no? Vestidos con la ropa tradicional coreana. Es como un casi obligado que vas a Corea y si vas vas con una agencia o con una organización del gobierno, casi a fuerza te llevan a que te vistas y experimentes, ¿no? Es padre, es divertido, pero para ellos siempre es importante que los extranjeros se vistan con su ropa y demuestren así, ¿no? Que les gusta o que les interesa Corea. Acá pueden ver, por ejemplo, esta imagen es del hanbok, que igual están acá, pero estos son como de alta costura, ¿no? Como tratando de revitalizar el uso de la vestimenta tradicional coreana. Acá abajo pues está como esta mesa coreana tradicional, como el hanshik de la comida, mesa de comida tradicional, ¿no? Esto es como mueblecitos que se hacen y que son tradicionales, están hechos de papel, se usa mucho se usaba mucho en el último periodo coreano. Acá pues una imagen de pues, extranjeros aprendiendo coreano. Si ustedes se fijan, los libros son
libros que muchas veces también se brindan a través del mismo Instituto Raíces John, ¿no? Donde ya tienen como muy marcado el aprendizaje, la forma en la que van a enseñar el coreano, etc. Este, esta imagen de abajo, bueno, como un evento, ¿no? De competencia de habilidad en el lenguaje coreano en Cuba. Esta imagen es muy interesante porque esta persona que ven aquí, esta es Park Geun-hye, es la hija de ese presidente coreano que les había mencionado que fue dictador, de Park Chung-hee. Ella ganó las elecciones previo al presidente que ahorita está por salir, Moon Jae-in, y la descubrieron en casos de corrupción y le quitaron la presidencia, le revocaron la presidencia y está en la cárcel, ¿no? Pero bueno, independientemente de la historia particular de ella, pues aquí pueden ver cómo se monta, ¿no? La imagen del país o cómo se junta la imagen del país, la promoción, la política, la diplomacia, todo se monta, ¿no? En esta imagen de K-pop como de muy fresco, amigables, muy bondadosos, muy bonitos, muy buenas gentes, etcétera, ¿no? Que es lo que mayoritariamente intentan transmitir con estos grupos de jóvenes. Aquí es K-Pop Concert in Praga, ¿no? En República Checa. Para que dimensionen un poco, ¿no? Qué tanto está por ahí inmiscuido o está la mano del gobierno y cómo a través de esa mano política que no se ve a simple vista, pues montan este tipo de escenas, ¿no? Donde están estos niñitos de este grupo BTS, ¿no? En la UNICEF, hace poco también en la ONU, ¿no? Hablando de, no sé, discursos artificiales, ¿no? Que se generan por la paz, por los niños, por los no sé qué, pero que son totalmente contradictorios, ¿no? Porque al final dices, bueno, si metes a tus fans, ¿no? A que te estén ahí pagando cuota para tú ser rico y famoso, pues ¿de qué me estás hablando, ¿no? Cuando pides por los derechos de los niños o de los jóvenes. Es totalmente contradictorio, pero es muy propagandístico para ellos y para Corea, ¿no? Porque al final, pues son la imagen de un país, ¿no? Y les permite el gobierno tener esta voz en estos escenarios internacionales, en estas instancias internacionales, que pareciera que el ser un joven coreano es el ideal o es la aspiración de la juventud en todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad pues es muy, muy cuestionable. Y es cuestionable desde el exterior, pero también desde adentro, donde pues no toda la gente coreana está a favor, ¿no? De esta promoción que se hace de la cultura coreana en estos términos. Lo vamos a ver en la siguiente clase con más detalle, pero hay reacciones, ¿no? Desde Corea, donde no todos se identifican con el Hallyu, como una forma de promover a Corea, principalmente porque pues no están de acuerdo, ¿no? Que sean justo unos grupos, ¿no? La imagen de todo un país. Cuestionan también como jóvenes qué es lo que han hecho para merecer representar al país, pues cuando hay jóvenes muy talentosos en otras áreas que no son artistas, que podrían representar mejor a Corea, ¿no? Y también proponen que debe de haber una revalorización de la cultura coreana en todas sus expresiones, que no solamente sea esta parte o este segmento de la industria cultural, ¿no? Que promueve pues, la música pop o las películas, etcétera, sino que se debe de dar a conocer desde el gobierno, deben de tener una estrategia que promueva realmente lo que es la cultura coreana, porque coinciden, y yo, bueno, coincido con ellos, que la cultura coreana es mucho más rica y mucho más vasta, ¿no? Que simplemente una industria cultural.
y que probablemente pues quizá no sería consumida de manera tan masiva, ¿no? Pero que sí le daría como una identidad mucho más fuerte a Corea, pues como país. Entonces, pues bueno, hoy hasta aquí. Un segundito.